¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, a vos, Cris, por este contacto. Bueno, muchas preguntas tenemos por hacerte, pero primero el principal. ¿Cómo arranca, cómo se crea Zoe y por qué? Bueno, se podría decir que tiene que ver un poco con la historia de mi vida, ¿no? Porque de chico no tuve una buena formación en educación, porque el sistema no me daba las oportunidades que obviamente alguien con una forma de aprender diferente, porque así fui aprendiendo con el paso del tiempo y entendiendo que era alguien que aprendía de una manera diferente, me di cuenta que el sistema estaba equivocado en muchas cosas. A mí se me decía que porque no tenía una buena atención y porque me aburría lo que estaba viendo, que no me daba la cabeza. Y eso me permitió poder dar todo el secundario libre. Y cuando entré en la carrera de abogacía me encontré con un mundo que no entendía porque era todo memorización y la verdad me frustraba, y los profesores, en vez de decirme que podía continuar, que luche por ser abogado, me decían que lo mejor era que me dedicara a la actuación, porque era muy bueno haciendo bromas y hablando en público. Y a partir de ahí, cuando sale, digamos, y haciendo un reconto, ¿no? Obviamente, de la historia en estos últimos 17 años, empecé a enfocarme en tecnología, en metaverso, en educación tecnológica, me especialicé en tecnología justamente, soy profesor y fui profesor de algunas universidades aquí en la Argentina, de la UBA y de la UCES. Empecé a ver con la aparición en el 2022 de ChatGPT que iba a cambiar la educación y que iba a cambiar la medicina y sobre todo la industria. Y a partir de ahí se me empezó a ocurrir cómo sería una profesora con inteligencia artificial, qué cambiaría, cómo sería un complemento de la educación, y aquí es donde mencionamos que no es un reemplazo de los docentes, sino que es un acompañamiento para un aprendizaje diferente en un mundo donde debemos de entender que el conocimiento cada vez vale menos, pero esto no significa que no haya que estudiar o que el conocimiento sea malo. Esto significa que el conocimiento hoy se está duplicando a una velocidad que ningún docente puede estar a la altura de poder impartir conocimiento. Y a su vez obliga a que el docente tenga que cambiar el enfoque educativo. En vez de dar conocimiento, tiene que instruir a que los jóvenes puedan, con la inteligencia artificial, capacitarse en conocimiento. En un mundo donde el conocimiento se duplica cada 12 horas y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos, los docentes, en vez de impartir conocimiento, lo que deben hacer es impartir experiencias, incorporar la tecnología justamente para que la tecnología permita trabajar en la eficiencia y en los datos y en la crítica de la información, que la crítica misma tiene que ser trabajada con los humanos. Entonces, la experiencia educativa con la inteligencia artificial no tiene que ser esto de que le pregunte a ChatGPT las preguntas o las respuestas. Tiene que ver con respecto a que la inteligencia artificial me haga pensar, me haga resolver conflictos, me permita personalizar la educación, al docente le permita llevar la experiencia educativa de otra manera en un mundo donde se dice que en el 2030 todos nosotros vamos a tener que tener nuevas habilidades, porque el 39% de nuestras habilidades las vamos a perder. Ahora, Cris, me quedo con esto y lo destaco. No estamos hablando del reemplazo del docente, sino por el contrario de complementar la educación, de poder potenciarla. ¿Cómo la pensaste a Zoe integralmente? Porque, a ver, no estamos hablando de un humanoide, no es táctil, forma parte de un dispositivo, una pantalla, vos me dirás si me equivoco o no, y también cómo la pensaste físicamente. En principio, la idea de que sea una profesora latina tenía que tener facciones latinas, con lo cual, con el prompt que se le dio para que se diseñe una metahumana latina, fue con esa idea y con esa condición. Y luego, a la hora de dar esta nueva forma de enseñar, pensamos que lo mejor era, en principio, microsesiones grabadas que interactúen por WhatsApp con Zoe por texto. ¿Y por qué por texto y sesiones micrograbadas? Porque hoy los jóvenes se enganchan mucho con los cortos. En Netflix o todas las plataformas tecnológicas, esa liberación de dopamina que le genera a alguien ver algo rápido, le genera mucha motivación de continuar con eso. Y el hecho de que sea por video y pregrabado es, primero, porque no voy a tener la obligación de interactuar en esa parte. Cuando vea el video, lo que voy a lograr que se active la parte prefrontal de mi cerebro, que es la que necesito para poder realmente aprender, porque ahí es donde entra en juego la parte del pensamiento. ¿Y cómo activa la parte prefrontal? Con luz, sonido y movimiento. Esas microsesiones están pensadas que no duren más de 15 minutos y que el alumno pueda hacerla a su ritmo. Puede hacer hoy 15 minutos, dentro de 15 días otros 15 minutos, pero en el WhatsApp esté 24/7 Zoe, para que justamente te lleven el aprendizaje, que sea un aprendizaje primero personalizado, segundo que incite a que utilices
la escritura, que es parte de lo que se necesita para no perder el pensamiento y la memorización, que si bien es verdad, dije antes lo del conocimiento, que no es necesario estar adquiriendo tanta información para repetirla, pero igualmente esto no significa que hay que olvidarse de la memoria, pero no hacerla que la memoria sea lo más importante en nuestra inteligencia. Pero con la escritura lo que logramos es fijar más la memorización de la información y lograr que se trabaje el pensamiento. Y ahí la inteligencia artificial te dice, bueno, agarra una lapicera y pensemos juntos lo que viste en la clase, cómo le podríamos dar forma a una idea que te gustaría hacer, por ejemplo, en esto que se va a hacer en Villa Cañas, inteligencia artificial con marketing. ¿Cómo te gustaría crear tu propio negocio? ¿Cómo te gustaría a ti, ¿no? O sea, utilizar este conocimiento para que a ti te sirva. Entonces ahí estamos logrando la personalización. Luego estamos logrando que también se trabaje la metacognición, es que el alumno pueda pensar sobre lo que está pensando. Y eso la IA le tiene que llevar en ese recorrido. Y finalmente, que no haya una examinación, que el alumno no se sienta presionado de que tiene que aprobar esta capacitación, donde el objetivo es que las capacitaciones sean cortas. ¿Por qué? Porque tenemos que todos entender esto, tenemos que aprender y desaprender a una velocidad cada vez más rápido, según como decía Alvin Toffler, que los más inteligentes del siglo XXI iban a ser los que aprendan y desaprendan al mismo tiempo. Bueno, hoy la IA nos puede permitir llevar a esa instancia en la educación donde justamente las habilidades sean el motor de cambio y que el profesor deba de ser un instructor para enseñar a los alumnos cómo utilizar la inteligencia artificial. Ahora, Cris, bien decías, primero, va a enseñar marketing, va a ser la única materia que enseñe Zoe, y segundo, consultarte. Bien decías que el alumno va a interactuar por WhatsApp, algo personalizado. ¿Y cómo se va a asegurar de que el alumno pregunte únicamente, exclusivamente la materia y no se le ocurra otra cosa? ¿Está programada para responder eso? Exacto. La idea es que estas capacitaciones cuentan con un entrenamiento exclusivo y netamente de lo que es la materia. O sea, no le puede preguntar ni de su vida personal, ni hablar de otra cuestión que no sea la materia. Y en eso la IA lo que tiene que hacer es, si alguien le hace una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, no sé, si te gustaría salir conmigo o ese tipo de cosas, que los chicos o los adultos le podrían preguntar a una IA, es decir, no, enfoquémonos en lo que estamos aprendiendo, enfoquémonos en ver cómo te puedo ayudar para que realmente puedas aplicar este conocimiento en algo que te pueda servir a ti para tu vida. Y es ahí donde es cuestión, como todo en la vida y en este sentido, la tecnología de la IA es una herramienta, por lo pronto, mientras no tome decisiones por sí sola, que permita que haya una instrucción que realmente sea para beneficio de los seres humanos, no que sea algo que es para dominar o doblegar o simplemente que conteste las preguntas que uno le hace y que prácticamente las personas dejen de pensar. La idea es incorporar esta tecnología, pero realmente para que nos haga mejores seres humanos y nos ayude a pensar. Claro. Cris, ¿y cómo llega Zoe a esta escuela de Villa Cañas en Santa Fe? Bueno, la cuestión es que me vio un empresario en el mes de enero, porque esta solución tecnológica no es una solución que tiene 2 meses, 3 meses, eso tiene más de 1 año y medio, se ha aprobado en México, se ha aprobado en Ecuador, en Colombia, y él muy preocupado por la educación en Argentina y viendo la realidad de la educación en nuestro país, donde, por ejemplo, de cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas, 1 de 2 no entiende lo que lee. Ahora vamos a tener una materia de inteligencia artificial en las escuelas públicas el año que viene, pero la pregunta es, si no tenemos lo básico, pensar en inteligencia artificial es un poco utópico, ¿no? Y él me dijo, me gustaría que esto lo llevemos a mi ciudad y que hagamos una prueba piloto. En 8 meses, porque nos tardamos 8 meses, en desarrollar con el colegio una metodología de aprendizaje con la IA, capacitar a los padres, o sea, tuve que tener reuniones con los padres para explicarles que esto es parte de un cambio en la educación, motivar también a los profesores de esa escuela para que entiendan que esto es algo histórico, porque hasta ahora nunca se hizo una prueba con inteligencia artificial como docente en la educación. Si bien es verdad, hay un dato interesante, más del 50% de los chicos en Argentina ya usan inteligencia artificial para la educación, pero le están dando mal uso, porque no es que me conteste lo que le pregunto o que me haga el examen, al contrario, es que me haga pensar, que me haga reflexionar, que me invite a crear, y ahí es donde realmente le puedo sacar el jugo a una inteligencia artificial, y es por eso que si podemos corporalizar a una IA, que próximamente el siguiente paso se va a poder hacer, que eso pueda dar desde una entrevista hasta dar una conferencia en vivo, si así quisiera, y eso es porque la tecnología cada vez se va, primero, desmonetizando porque cada vez es más asequible, segundo, se pueden hacer más cosas a medida que la tecnología avanza, y tercero, nos permite reinventar absolutamente todo. O sea, por eso estamos entrando en una era de la innovación, no en una era del conocimiento, porque la era de la innovación es poder crear con una extensión de la inteligencia humana que pasa a ser
un complemento a nuestra inteligencia, que es la inteligencia artificial. Por eso se debe dejar de decir que la IA es algo contrario al humano o que es algo que nos tiene que enfrentar. Al contrario, estamos en una era donde la inteligencia artificial va a hacer que nosotros hablemos de la inteligencia humana aumentada. ¿Y qué diferencia encontrás con la enseñanza que puede brindar Zoe con lo que puede brindar un docente? La diferencia está, en primer lugar, en la personalización del aprendizaje, que eso es fundamental, en hacer pensar al alumno, en, obviamente, lograr que el alumno pueda cumplir un objetivo que le resuelva algo en su vida y que, bueno, que esté las 24 horas. Como un docente también puede ser, ¿no? El tema que sí, hay docentes que por eso cuando uno habla de la docencia en general no podemos generalizar que todos los docentes lo único que hacen es impartir conocimiento, porque hay docentes que son apasionados por la educación y quieren que sus jóvenes, que son sus alumnos, realmente hagan cambios significativos en la sociedad. Pero hay un gran tema, si estamos viendo que los jóvenes están dejando de pensar, si estamos viendo que los jóvenes están dejando de interactuar, si estamos viendo que los jóvenes cada vez le pierden interés a estudiar, porque vemos los índices y realmente es muy preocupante, no solamente desde la parte de los que saben matemática o los que pueden comprender un texto, o sea, significa que hay que reentrenar a los docentes. Esto no es un tema de que la culpa la tienen los chicos nos están exigiendo, o la generación más joven de los chicos nos está pidiendo que hagamos un cambio en la educación. Constantemente hay jóvenes que a mí me dicen, ¿por qué tengo que estar aprendiendo historia si no me va a servir para nada la historia? En cuyo caso la historia me puede permitir tener apertura mental, tener conocimiento general de lo que pasó en la batalla de San Lorenzo o quién descubrió América, pero no voy a vivir sabiendo historia. Entonces, ese tipo de preguntas me las suelen hacer y muchas veces les digo, ustedes aprendan lo que el colegio les da, pero aprendan también de forma extracurricular cuestiones como, por ejemplo, matemática, ingeniería, ciencia, porque el 80% de los puestos de trabajo de aquí a los próximos 5 años van a tener que ver con las STEM, van a tener que ver con una forma diferente de aprendizaje y sobre todo de habilidades que en nuestro continente estamos muy mal. Desde México hasta la Argentina solamente tenemos el 0,15% de la población con un título en tecnología, tenemos 100.000 graduados anuales a través de bootcamps y de capacitaciones, pero es muy poco. Y si el mundo va a lo tecnológico, a lo científico, a la investigación, y nos estamos quedando sin expertos, nos estamos quedando sin docentes, el desafío que se viene no va a ser de clases sociales, sino que va a ser de castas tecnológicas o de castas biológicas, donde la tecnología va a marcar un antes y un después. Cris, esta es la primera vez que Zoe va a brindar una clase acá en la Argentina. ¿Ya tuvo la posibilidad de experimentarse en otra área y cómo fue la devolución o el contacto? Bueno, principalmente esto se probó en México, en la Universidad del País Innova, el año pasado, y los resultados fueron muy positivos, la gente se enganchó, la gente dijo que le gustaba mucho la interacción porque era muy llevadera la IA en materia de, bueno, querer abordar una solución con ese conocimiento, porque aquí hay un dato que no es menor, no debemos de preparar a la población para las profesiones, debemos de preparar a la población para las habilidades que se van a requerir, que van a ser cada 5 años tener que hacer algo totalmente diferente. El caso lo puedo dar con mi propia vida, yo empecé siendo licenciado en protocolo y ceremonial, después me pasé a la abogacía, después me volví a empresario, después empresario y tecnólogo, después profesor universitario. Entonces, hoy tenemos que tener en cuenta que una profesión no nos marca quiénes somos. Lo que nos marca es la motivación personal que tenga cada uno de hacer algo diferente con su vida y que obviamente la obligación de aprender y desaprender tiene que ser la norma. Y aquí es donde tenemos una herramienta que nos permite aprender habilidades en corto tiempo, porque estas capacitaciones que Zoe da puede dar marketing, puede dar corte y confección, puede dar clases de cocina, y en microsesiones que no pasan las 4 horas. O sea, es decir, microsesiones de 15 minutos que no pasan las 4 horas en total ese aprendizaje. Y después, si me quiero quedar durante 2 o 3 semanas aprendiendo lo que viene esas microsesiones, me puedo quedar. Y si después cuando termino de terminar de aprender esa nueva habilidad, que puede ser que aprendí cocina, en este caso estos chicos de Santa Fe van a aprender sobre marketing e inteligencia artificial, que a mí se me ocurrió que aprendan esa materia. ¿Por qué? Porque cuando terminen de hacer esa capacitación, todos estos chicos, estos 160 chicos, van a marcar una diferencia muy importante en Argentina, porque el próximo año, más del 90% de lo que veamos en redes sociales y en Internet va a ser creado con inteligencia artificial. Y todos tenemos que aprender a entender que lo que hoy nosotros estamos mostrando en las redes sociales es una imagen ya no digital, que es quiénes somos en redes sociales, sino una imagen sintética, porque todos nosotros, de aquí a los próximos años, vamos a tener un clon digital que nos va a representar no solamente
en una foto, sino que va a hablar por nosotros, que nos va a acompañar en el trabajo. Entonces, toda esa instrucción, toda esa metodología de enseñanza se tiene que impartir en capacitaciones cortas para que los jóvenes puedan adquirir habilidades nuevas que les permitan, cuando salgan del colegio o vayan a la universidad, no quedarse solamente con el contenido tradicional, porque mientras los gobiernos están pensando de incorporar nuevas materias y tardan 5 años en pensar cuál es la solución, el conocimiento se triplicó 18.000 veces. Y ahí es donde dice, bueno, pero no es un tema de incorporar una materia, es un tema de cambiar la forma en que estamos enseñando y la forma que estamos aprendiendo, porque todos los que hoy están en una universidad, todos los que hoy están en una escuela, tal vez alguno, no quiero ser tampoco tan generalista, pero la gran mayoría está estudiando para algo que no le va a servir para nada, en un mundo donde más del 75% de las profesiones en los próximos 5 años todavía no están inventadas. Lo único cierto y concreto que sabemos es que vamos a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas, que vamos a tener que aprender a pensar, que vamos a tener que aprender a preguntar, que vamos a tener que aprender a sociabilizar, en un mundo donde el 75% de la población le tiene miedo al escenario, le tiene miedo a lo público, a hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque los colegios no les enseñan a tener una buena oratoria, no les enseñan a pensar, no les enseñan a sociabilizar. Son cosas que, si no se abordan desde ahora, los problemas los vamos a ver en los próximos 5 años. Muy bien, Cris, totalmente llamativo y también hay que aprender a convivir de alguna manera con la inteligencia artificial. Te agradecemos un montón por tu tiempo, Cris, muy amable. A ustedes, que estén muy bien. Muy buenas tardes.